Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar en un formulario haciendo unos 3 ejercicios complementarios que nos permita identificar algunos factores dentro de nuestros formularios. Por ejemplo, que reconocimiento de archivos complementarios a nuestros proyectos, también que pueda reproducir sonido y vamos a identificar o vamos a probar tener o desplegar información contenida en un combo box de un formulario, información que está contemplada en una base de datos, ¿verdad? Bien, ante esto, pues vamos a ver una pequeña base de datos. Vamos compartiendo en este caso nuestro proyecto en cierta forma. Aquí tenemos nuestra base de datos, como la pueden ver en este momento. Tengo una base de datos que tiene una tabla que solamente tiene un campo. La tabla la nombré países y el campo lo establecí como nombre de países, ¿no? Non-país, de un tipo texto corto que está indexado como clave principal para que no pueda repetir ningún otro país. Solamente es esto. ¿Por qué estoy estableciendo de esta manera? Porque lo único que quiero es desplegar lo que hay en él, ¿no? Desplegar el contenido, los datos contenidos en él ya en un combo para que de esta manera no tenga la necesidad de estar editando el combo, sino que cada vez que exista un nuevo recurso o un nuevo elemento para enlistar, no tengamos que modificar el código y solo agreguemos un dato en la tabla. Muy bien. Dicho eso, bueno, vamos a ingresar a algunos países. Vamos sin un orden específico: Honduras, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, México, Perú, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una lista de algunos campos, algunos datos que queremos visualizar en nuestra tabla, y son datos que se pueden llegar a desplegar. Entonces vamos a iniciar ese ejercicio plasmando esa posibilidad, ¿no? Muy bien. Inicialmente vamos a irnos a nuestro formulario y vamos a desplegar un combo. Así que vamos a identificar y vamos a hacer que por defecto los datos contemplados en nuestro combo. Primero vamos a darle algunos de los atributos que queremos. Vamos a ponerle una etiqueta también para que muestre países, ¿verdad? Para que identifique que es la acción al final de todo. Muy bien, tenemos países. Dato importante, las propiedades drop-down style. Vamos a aplicarle drop-down list para que no sea modificable. Y tenemos los datos como originalmente son. Muy bien. Ahora, una de las cosas que vamos a tener que hacer en este pequeño ejercicio, pues vamos a hacer la conexión de nuestra base de datos para empezar, y considerando nuestra base de datos ya está contemplada. Bueno, yo la tengo aquí en una base de datos basic que está en mi proyecto de Windows App Sync, App 1. En este proyecto está. Voy a buscarlo, debug, y ahí, como pueden ver, está la base de datos que la nombré base, ¿verdad? De antemano les menciono que es una base de MDB, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a nuestro compilador. Vamos a editar un poquito. Necesitamos primero importar dos referencias. Así que import system.data.oledivate. Ese es uno. La otra, import system.data. Bueno, vamos a definir punto data, punto io. Bueno, punto io realmente, solamente. Bien, estableciendo esa referencia, dos referencias iniciales,
que casi siempre prefiero que se vayan inicialmente. Ahora vamos a establecer lo que es nuestro código de programación, ¿verdad? Identificamos nuestra base de datos, en lo que es la clase. Vamos a ver, identificamos dim, cadena, as string, igual, provider, igual, Microsoft.get, .oledebate.4.0, puntos, data source, igual, corremos un poco nuestra cadena, punto, pleca, base.mdb, punto y coma, versus security info igual a false, punto y coma. Muy bien, tenemos ahí a nuestra cadena de conexión. Y ahora lo que necesitamos es establecer como nuestro accionar. Podemos hacer un método, en este caso siempre es una parte muy recomendada, hacer nuestro propio método. Y en este caso el método que vamos a generar será para el combo, así que le vamos a dar sub o private sub combo, o vamos a decirle combo país. Armamos el método y vamos a establecer todo lo referente a ese elemento de conexión. Bien. Inicialmente, pues vamos a definir las variables, definiendo dim, el conectar, vamos a ver, dim, vamos a ver aquí, país, permítame un segundo. Antes, en vez de crear la parte, vamos a hacerle como hemos trabajado, using, o mejor dicho, la variable dim, como lo que vamos a hacer es mostrar los datos contenidos, vamos a llamarle consulta as string igual select as, a ver, entre comillas, un poquito confusión en mi teclado, select asterisco from, y la tabla, como mencioné, la tabla la de países. Entonces, países. Así de simple va a terminar siendo nuestra consulta, porque no voy a necesitar ni siquiera filtrar por un Word ni nada por el estilo. Simplemente voy a mostrar todo lo que tiene la tabla países. Ok. Así, una vez hecho esto, hoy sí hacemos todos los elementos de conexión. Así que using conectar, creamos la variable de conexión, as new, holiday connection, y le vamos a decir que va a trabajar con cadena. Enter, entramos a él, ya tenemos la conexión, ahora hacemos el de comando, using comando, as new
Olevate Command. A este va a trabajar con el elemento de consulta. Y con la variable conectar, ¿no? O con el elemento conectar. Muy bien, hecho esto, ya tenemos ahí parte de él. Abrimos la conexión y cerramos. Como hemos hecho en anterioridad. En medio de ellos hacemos el trabajo que corresponde. Entonces, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es una búsqueda. Lo único que anteriormente hemos hecho búsqueda y le hemos asignado a campos, a valores ya establecidos o lo hemos asignado a un data grid view, y en este caso no vamos a hacer nada por el estilo, sino que vamos a hacerlo directamente a un combo. O sea, es básicamente lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar aquí inmediatamente es el using, como vamos a hacer con una consulta, using lee as Olevate Data Reader igual comando punto execute non-reader. Entramos a ese bloque. Ahora aplicamos el ciclo por read para la lectura. Y le asignamos donde queremos visualizar los datos. Muy bien, podemos hacerlo con una variable bin variable, se la quiere normal as string, como es un país, igual y el campo el nombre del campo se llama non-país. Así ponemos non-país y punto to string. Lo podríamos haber hecho de un solo, ¿verdad? Punto to string, entramos y ahora sí le vamos a decir al combo box punto items punto add lo que tiene variable. Y automáticamente se van a agregar todos los elementos contenidos en él. Bueno, en este caso sería básicamente todo. Vamos a ir, hasta ahorita no va a ser nada en especial. Recordemos que está en un método, le llamamos combo país. Ahora lo que tenemos que hacer, que en el load vamos a identificar lo siguiente. Vamos a decirle combo box para que tenga la primera opción, combo box.items.add, y vamos a darle la primera opción, selecciona. De ahí vamos a llamar al combo país, para que ya tenga todos sus elementos. Seguidamente le damos el combo box 1.selectIndex igual a 0 para que tome a seleccione como el elemento de arranque. Ejecutamos para ver cómo nos quedó. Como pueden ver en el control, bueno, tengo ahí que me tira un error y el proveedor de micro no está registrado en el equipo local. Bueno, será porque la base de datos está abierta. Veamos. Vamos a cerrarla. Decimos que sí. Ahora volvemos a ejecutar. Dice con la conexión está. La conexión dice con cadena. A ver, la tenemos cerrada en su momento, sí. Vamos a identificar.
tenemos el combo, la variable, conectar algún nombre de elemento puede ser, veamos, verificamos, cadena, va a trabajar con cadena, a ver si está mal escrito, base.mdb, datasort, aquí. Aquí es el pequeño error que tengo identificado. Mira, un pequeño. Ole db. Miren, tal vez pequeños detalles, de repente uno encuentra los datos, las variables están nombradas bien, pero tenía un error acá. Vamos a ver ahora. Y como pueden ver, ya me ejecuta. Dice países, lo primero que está visual, como le planteo aquí en el load, que identifique el add, seleccione, aparezca después seguidamente las opciones que están en lo que está en la tabla, y después que se muestre el que esté en cero. Entonces, como este está primero antes que el método, entonces se ubica como primera opción y todas las demás como segunda, tercera, cuarta y ahí sucesivamente. Aquí selecciono la primera, pero me muestra selección. Y complementariamente me muestra todos los datos contenidos en la tabla. Países, ¿verdad? Esa es una forma de cómo podemos desplegar información contenida de una base de datos en los combos, ¿verdad? De igual manera podría ser en una lista. Espero que les sirva. Esto es el primer elemento a visualizar en este contenido, ¿no? Muy bien. Seguidamente, bueno, vamos a identificar si el formulario existe o no existe en nuestra base de datos, en nuestro proyecto. Bueno, veamos si podemos, vamos a identificar un botoncito y vamos a ver si podemos aplicar algunos elementos, como ejecutar sonidos, etcétera. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle sonido. Esto si ustedes quieren aplicar sonidos, por ejemplo, cada vez que nosotros queramos hacer alguna acción, vamos a identificar a nuestro proyecto, vamos a ir al formulario y al inicio vamos a identificar imports system.media. Ok. Al establecer esta referencia media, me permite identificar todo lo que sea multimedia. Entre las opciones multimedia que nosotros podríamos identificar son los tipos de formatos de audio que más se conocen, ¿verdad? En este caso, esos formatos de audio son mejor conocidos o por lo menos se manejan más como los MP3 y los WAV. Esos son los formatos de sonido. Cabe destacar que un MP3 es un sonido comprimido. Los sonidos comprimidos normalmente son sonidos bastante amplios en el espectro de los efectos de audio y los hacen pequeños para poder identificarlo en nuestros dispositivos. En cambio, los WAV son sonidos mayormente utilizados para aplicaciones. Por ejemplo, Windows, casi todos los sonidos editados o integrados en Windows, desde la campanita y todo eso, son sonidos WAV, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las aplicaciones tienen sonidos WAV, que son específicamente sonidos más diseñados. En este caso, estos dos sonidos se pueden manipular, pero el que utiliza un compilador de programación normalmente son los WAV. Recordemos, son los mismos, nada más que no comprimidos y otros no. En este caso vamos a utilizar los WAV porque son los que por defecto funcionan en el código. Bien, teniendo en cuenta y habilitada la referencia media, vamos a aplicar un pequeño sonido. En este caso, vamos a ver si está Sound Player. Vamos a ponerle sonido. Igual. Vamos a ver.
Vamos a ver, Sound Player, sonido. Vamos a ver, igual. Aquí nos aparece el Sound Player. A ver, un Sound Player. Vamos a darle el nombre. Vamos a definir primero un sonido. Vamos a ir a nuestro Store y vamos a ver grabar sonido. Vamos a grabar un sonido pequeño. En este caso, esta primera opción que aquí pueden ver, ¿no? Esa dirección, pueden utilizarla para poder editar los sonidos. En este caso, le voy a grabar. Esperamos unos segundos. Y bueno, le voy a decir que permita el micrófono y le voy a decir bienvenidos al sistema. Bien, puede ejecutarlo. Bien, tenemos ahí nuestro pequeño sonido. Le vamos a dar guardar. Ahí está procesando el sonido. Va a terminar de procesarlo. Ya lo guardó. Aquí pueden verlo en la barra de estado. Nos vamos a ir a descargas y aquí está. Bienvenidos al sistema. Bien, tenemos un pequeño sonido. Ese sonido me lo creó en MP3. Vamos a exprimirlo. En este caso le voy a cambiar nombre primero y le voy a decir sonido nada más. O sea, el nombre es lo de menos. Bienvenidos al sistema. Vamos a hacer saludo, mejor, para que no confundamos tanto término sonido. No vamos a comprimirlo o convertirlo. Aquí hay un convertidor de audio. Lo seleccionamos, cerramos esta ventanita que nos aparecen relativamente. Abrimos archivo, lo buscamos, sabemos que está en el escritorio. Saludo. Le vamos a decir que lo cree en WAV y lo convertimos, ¿verdad? La calidad, pues, estándar puede ser. Así que seleccionado, le damos WAV y lo convertimos. Tarda unos segundos, de ahí le decimos que descargue y está descargando el archivo, que aquí lo pueden ver, saludo, pero en formato WAV. Tenemos su nombre, podemos agarrar los dos archivos y los vamos a meter en nuestra carpeta de nuestro proyecto. En este caso yo lo tengo Visual Basic, Windows App, y lo voy a meter en la carpeta por defecto, aquí, en su archivo. Entonces, ejecutamos el de sonidos, web. Bienvenidos al sistema. Y como pueden ver, es el mismo sonido, ¿verdad? No cambia el formato, no cambia en él. Cerramos un poco, continuamos viendo el resto. Ahora, Sound Player, bueno, perfecto. Ya tenemos, entre comillas, punto pleca saludo. El formato de ese archivo, vamos a comprimir, es .wav. Bien, tenemos ahí ya parte de la acción y de ahí le decimos sonidos. Vamos a ver si lo podemos definir de otra manera. DIN, sonidos, al Sound Player, tal vez así. Igual, New Sound Player, punto pleca, saludo, punto web. Vamos si lo pongo entre comillas a este inicial.
Ahí no me genera ningún error. Hay diferentes maneras. Recuerden que los sonidos no son propios de esto y le damos sonidos. Sonidos.play. Muy bien. En la práctica debería funcionarnos. De ahí vamos a ejecutar. Ejecutamos. Bienvenidos al sistema. Y como pueden ver, ya podemos. Bienvenidos al sistema. Ejecutar sonidos de proyecto. ¿Cuándo nos puede servir esto? Por ejemplo, que nosotros tengamos una opción del menú, seleccionemos una opción y nos diga bienvenidos al formulario de tal. O, mejor dicho, cuando nosotros estamos en un formulario de contraseña y le acertamos o nos equivocamos, por ejemplo, si nos equivocáramos de contraseña, nos dijera en vez de mensajes que se escuchara un audio que diga contraseña incorrecta, vuelva a intentarlo. O si le acertaron la contraseña, que le diga un mensaje similar a este, bienvenido al sistema. En este caso hicimos el ejemplo, bienvenidos al sistema, en un botón, ¿no? Así que aquí está cómo reproducir un sonido WAV, ¿no? En este caso no aplica este esquema, sino que nos quedamos con el primer esquema, ¿no? Con el segundo esquema. Bien. Ya tenemos ahí parte de lo que tratamos de hacer. Ahora vamos a identificar que nuestro proyecto funcione únicamente si tenemos nuestra base de datos, ¿verdad? Nuestra base de datos en mi proyecto. Obviamente el proyecto ahí está, ¿verdad? Este es el proyecto y aquí está la base de datos, pero digamos que no estuviera. ¿Qué haría? Por ejemplo, le voy a cambiar nombre aquí y le voy a poner bases, por ejemplo. Él va a reconocer bases, no bases. Entonces yo voy a ejecutar y originalmente a mí me tiene que tirar un error. ¿Por qué? Porque él está haciendo la conexión con una base de datos que no existe. Porque la base de datos es como que no estuviera. Yo estoy llamando bases, no bases, ¿verdad? Entonces él no la va a reconocer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué combinaciones tengo que argumentar? Yo me tengo que asegurar que mi base de datos exista en mi proyecto. Muy bien, ¿cómo hago eso? Bueno, el load básicamente. Aquí en el mismo load puedo programar antes o después del combo, preferiblemente antes. Antes, o sea, sería básicamente lo primero. Y establecería un código de identificación. Bueno, como yo ya tengo el IO que corresponde, recuerden que OLE debate corresponde a la conexión de la base de datos. Media a lo que corresponde el sonido. IO corresponde a todo aquello que sea entradas y salidas de información, o sea, entradas y salidas del sistema. Input, output del sistema. Entonces, entradas y salidas del sistema. ¿Y cómo se manipulan eso? Por medio de archivos. Entonces, si le digo si file.exist, que exist es un método de tipo lógico, que me va a dar verdadero o falso, yo le digo ¿qué archivo busco? Bueno, estoy buscando el archivo base.mdb. Ese archivo debe existir. Si es falso, o sea que si no existe el archivo, entonces, si el archivo no existe, entonces que me muestre un mensaje box.show y me diga, la base de datos no existe. Y para no hacer muy largo ese esquema, voy a hacerlo mediante variables. Le voy a decir dim r1 hace string igual la base de datos del sistema no se encuentra. No se encuentra. Bueno, tenemos ahí. Vamos a dar otro. Dim R2 string. Vamos a decir error. Bien, vamos a establecerlo en nuestro código. Entonces vamos a llamar a R1, R2, que sería el primer elemento. De ahí el messagebox.button.ok, el messagebox.icon.error. Bien, ahí tenemos nuestro código inicial. Y una vez que se pulsa el botón, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, si es
podemos cerrar solamente el formulario. Si tenemos un formulario sencillo, si tenemos toda la aplicación, entonces hay que cerrar la aplicación. En este caso, application.exit será el que voy a aplicar en este evento. Bien, y ahí estaría. Ahora, caso contrario, si la base de datos sí está, recordemos que esta acción será si la base de datos no está, y si está, pues le puedo decir bienvenidos al sistema, ¿verdad? Puedo ejecutar el sonido. Si fuera un programa o fuera otra cosa, puedo hacer esto mismo, copiar, o simplemente ejecutar la campanita, ¿verdad? Ya puedo hacerlo un poquito más personalizado, tener múltiples audios y trabajarlos. Lo ejecuto y veamos. Dice base de datos del sistema no se encuentra. Efectivamente, no se encuentra porque se llama bases y yo lo tengo que nombrar base. Así que lo voy a cambiar de nombre. Obviamente aquí se cerrará, no ejecutará. Volvemos a nuestro código, iniciamos. Bienvenidos al sistema. Y como pueden ver, aparte de que nos habilitó nuestro formulario, nos mandó el mensaje, ya sea que simplemente aparezca, ejecute el sonido de la consola o un saludo de bienvenida como es en este caso, ¿verdad? Bien, aquí tenemos una serie de actividades que podemos hacer en nuestro proyecto y ya con esto hacemos ya formularios o proyectos un poquito más elaborados con ciertos atributos y le damos estos retoques para hacer un poquito más versátil nuestro código, de manera que nosotros tengamos ya un formulario con algunos valores agregados, como que ya aparezcan elementos en los combos. Ya habíamos visto cómo agregar valores o cómo mostrar datos contenidos en tabla en controles. Bueno, ahora lo tenemos en un combo para que el contenido de un combo sea parte del contenido de una tabla, sea parte del contenido de un combo, ¿verdad? Cómo ejecutar un sonido como un plus por aquí y la búsqueda o la manipulación de archivos para garantizar que nuestro proyecto está completo. En este caso, si el proyecto no llegara a estar, por ejemplo, con esta situación, nosotros nos ahorramos la situación de que nos lleguen a robar nuestro proyecto. Digamos, si yo solo copiar este archivo y no copio los demás complementarios y me ubico en otra posición, por ejemplo, aquí que copio mi proyecto, yo lo abro, me dirá que no aparece porque este proyecto obligatoriamente debe ir acompañado de su base de datos. Si no va acompañado de su base de datos en el momento, no va a funcionar. En cambio, si yo agarro la base de datos y la coloco, miren, voy a copiarla, control C, la voy a pegar a la par, ahí está. Ahora sí, miren que al ejecutarlo, como si la base de datos está con él, me debe ejecutar. Claro, hay otros elementos, tenemos sonidos, otras cosas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que validar ese tipo de cosas también. Pero en términos, viene por el sonido, es que no me lo complementó. Ahí tendría que poner también el dichoso sonido, ¿verdad? En el sonido web. Vamos a copiarlo. Pegar. A ver. Bienvenidos al sistema. Miren, tendría que complementarlo también. De lo contrario, tendría que condicionarlo por esta clase. Pero lo más importante era con la base de datos. Bien, eso será básicamente el contenido de esta semana para que ustedes lo apliquen en los proyectos que están desarrollando. Espero que les sirva, lo utilicen, lo analicen y lo miren el video nuevamente y lo practiquen en sus proyectos que han estado desarrollando. Bien, por mi parte sería todo por esta semana. La actividad estará siendo plasmada a la brevedad. Hasta la próxima, jóvenes.